Seguimos hablando de elecciones y ahora nos vamos al mundo digital. Así es. Con nuestro querido Carlos Cochón, después de un tiempo de ausencia, nos deleita con su cátedra acá en Más que Noticias. Él es consultor en marketing digital y viene a darnos unas clasecitas de todo lo que sucedió en el proceso electoral 2024. Mi querido Charlie. Bienvenido. Bien, un placer de estar aquí. Bueno, después de un tiempito, pero sí. como el hijo pródigo estamos de vuelta. Exacto. Carlos, yo te quiero hacer esta pregunta porque la Junta Central Electoral prohíbe la emisión y manifestación a nivel de radio y televisión de cualquier tipo de propaganda política. Pero en la parte digital se mantuvo normal en YouTube, en Instagram, en Twitter, y la ley no contempla redes sociales. Es muy difícil controlar eso. Cuéntame un poquito. Sí, bueno, realmente ese era uno de los puntos que vamos a tocar aquí y uno de los detalles a tener en cuenta como para tenerle el ojo encima en próximos procesos electorales y como una práctica interesante, digamos. Evidentemente, incluso fue un tema que estuvo un poco caliente el año pasado. Sabemos que se está cocinando un proyecto de ley para regular un poco el tema de los medios de comunicación digital y esa sería una asignación a atender en su momento. Todos nos dimos cuenta que concluido el periodo formal en el que se podía hacer promoción, propaganda, seguían los anuncios, se usaban excusas quizás de que se le había olvidado quitar los banners, no sé qué, pero la verdad que era un escenario muy difuso porque es que los medios sociales, como sabemos, están vivos. Y vivos al fin trajeron una manera diferente de hacer política cuya mayor evidencia está en cómo tenemos tal cantidad de candidatos jóvenes ganadores de estas elecciones y también de cómo se manejó un poco el discurso de las propuestas electorales. O sea, vemos cómo los candidatos se montaron, por ejemplo, en tema de podcast, muchos iban a podcast. Vemos también cómo hasta la manera, la colocación digital fue más inteligente, porque el anuncio político tradicional que vemos es el que te ponen un video de minutos, que tú lo quitas sin saber nada. Veíamos anuncios más cortos, veíamos mensajes más claros, veíamos también un tema hasta de meme. O sea, el candidato de estas elecciones perdió, por así decirlo, el miedo, la vergüenza y se atrevió a dejar que la conversación digital fluyera, o sea, a que la gente te perciba como te quiere percibir y tú en vez de querer multar o tumbar o ocultar eso, montarte en eso. O sea, incluso sabemos cómo quizá uno de los candidatos más populares de estas elecciones, que fue Omar, cómo Omar participaba en medios digitales, cómo Omar se mostró accesible, porque también creo que al dominicano le llegó un momento, no solo queremos cambios, sino que quizás los jóvenes, que fueron muy importantes en estas elecciones, querían más contacto y las redes permitieron eso. O sea, las redes permitieron tú tener información más constante de los candidatos que te interesaban, preguntas y respuestas. El debate fue fundamental porque el debate, que es un logro, dicho sea de paso, de Ángel y también de nuestro presidente, que continúa siendo presidente porque fue, entre otras cosas, pionero en atreverse a meterse en un debate, porque lo que vimos anteriormente había cierto misterio y misticismo en la figura de los presidentes, de que era difícil saber de ellos, todo era en medios formales. No, hubo cosas que pasaron. De hecho, muchos de los que ganaron no esperaron a que la campaña esté caliente para comenzar su trabajo. Tienen años metidos en medios digitales, tienen años creando contenido, tienen años presentando esa idea de algo diferente en la cual el joven se vio reflejado y que los hechos están ahí. Cochón, mira, yo entiendo que fue muy interesante esta campaña porque, como tú dices, nos permitió tener un contacto más directo, pero también la gente antes estaba más en caravaneo, en actividades masivas, pero entonces ahora era distinto, porque la gente tenía ese contacto, podía saber del candidato, podía buscar, y hasta ese mano a mano no tenía la gente como que estar metida. Tú buscabas y veías qué estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo, dónde estaba, hasta las propuestas, era más fácil tú tener acceso, porque antes era como distinto, un caravaneo, entonces algo multitudinario, entonces
yo creo que las redes hicieron una gran diferencia. Que ojo, no es nada más que hicieron una diferencia por el poder que tienen, sino porque se usaron de la manera adecuada. O sea, hubo un uso inteligente y estratégico del medio. O sea, no se trató de los mensajes, o sea, se entendía el poder del audio, se entendía el poder del reel, se entendía el poder del live. O sea, no fue una interacción extraña para el votante, sobre todo para el votante joven, porque no solo estaba considerando propuestas y candidaturas jóvenes, sino que era en un lenguaje que entendía. O sea, se estima, datos de observadores internacionales de los que visitamos, se estima que alrededor del 22 al 23% de los votantes dominicanos son jóvenes, de los que votaron ahora. Entonces tú dices, bueno, hubo mucha abstención, sí, pero si dentro de los que fueron, cerca de la mitad fueron jóvenes, evidentemente los resultados están ahí. Y el joven se sintió identificado con estas personas porque es un poder que te da las redes. Las redes te hacen sentir que tú conoces a las personas, porque tú lo ves en otra faceta, tú no lo ves nada más trabajando, tú no lo ves nada más en actividades políticas. O sea, tú más o menos sientes que conoces a quien está, a quien quiere que votes por él. Y definitivamente el cambio, yo creo que lo que vamos a ver en el 2028 es muy diferente a todo lo que hemos visto antes, porque quienes ganaron hoy marcan el inicio de una nueva etapa. Tú sabes que yo tengo una crítica para la Junta y la voy a seguir elevando hasta que por fin entiendan cómo que funciona esto. Creo que el tema de las votaciones, había mucha gente que no estaba, que estaba desubicada con cómo votar. Sí. Mira, nosotros recibimos aquí en Más que Noticias a la gente de la Junta. Ajá. Y teníamos mucha boleta. Y teníamos mucha boleta. Y nos explicaron. Y yo me quedé necesitamos que se ponga más simple el tema de es que eran también, tantos candidatos y también. Y la explicación también a nivel de redes y buscar las personas correctas que le hablen a cada nicho del país para que pueda penetrar la información. Creo que aumenta el nivel de votantes en nuestro país. Sí, porque qué curioso que tú haces ese comentario, Lechu, porque hay un detalle. Cada generación tiene su forma de directos y su manera de procesar la información. Sabemos que el votante joven es un votante más visual, es un votante que entiende más, que le gusta mucho el famoso contenido snack, o sea, le gustan las cosas en pocas palabras, visualmente, y un punto como el que tú comentas es súper importante porque quizás se el paso a paso de votar, si se traduce a los códigos de comunicación de los medios que a ellos les gustan, si se hace en carrusel, si se hace en reel, si se sube a TikTok, no sé, o sea, considerar eso para los próximos procesos puede ayudar a que más gente se sume y también a que conozcamos todavía más a los candidatos que vamos a votar. Pero creo que ese es uno de los puntos que debemos felicitar a todos los organizadores y me parece que va a ser interesante ver lo que va a pasar en los próximos años. Tú mencionas la gente joven, pero ¿tú no crees que también las redes influenciaron en los adultos? O sea, por la facilidad de información y los mismos medios que... Sí. Porque los medios tradicionales también cogen más información porque la tienen más directa, más rápida. Sí. Entonces yo entiendo que también el adulto pudo tener una incidencia en la parte de las redes y todo esto virtual. Sí, o sea, y aquí lo importante, quizás como mercadólogo voy a opinar de esta manera, los mercadólogos trabajamos mucho analizando quién es el consumidor. Entonces, el tema generacional, el tema de edad, también obliga a un tratamiento distinto a la información a través de digital, porque por ejemplo, el usuario digital más adulto o adulto mayor quizás es más de leer periódicos, entonces tú ahí en tu planificación tienes que tratar de tener buena visibilidad en los periódicos, quizás consume cierto tipo de canales de YouTube, es muy de audio, ustedes se sorprenderían la cantidad Facebook, de personas que se comunica a través de celular, que número uno, no sabe prender una computadora, y número dos, es hasta analfabeta, y por ejemplo, gracias a que en WhatsApp tiene nota de voz, puede comunicarse con sus seres queridos y enterarse de cosas por el recurso que da el audio. Hay un recurso que lo usaron varios candidatos, la famosa llamada grabada. Eso difícilmente funcione para el 2028 porque la gente ya hasta le pesa un poco la llamada telefónica. No es que te desagrade en sí la táctica, es que ya en tu día a día tú estás llamando poco. Más fácil tú mandas nota de voz o llama puntual. Entonces son recursos que funcionaron en otro momento, tácticas, pero que con el tiempo van quedando en desuso. Ahora molesta eso, es molestoso y más por insistencia. Puntos que Carlos Cochón tiene ahí en su Kindle, me dice que se llama la cosa esa, que la gente debe de saber. Bueno, evidentemente confirmar que así como hay un relevo generacional en la política, el juego de la comunicación política cambió.
considerar también que el votante joven no lo subestimemos porque cada vez son más y además está madurando, o sea, es un consumidor, es un votante que va a tener un mayor discernimiento la próxima vez que vote y que no va a abandonar las redes sociales ni los medios digitales porque te es mayor, no, al contrario, quizá cambiarán las plataformas, pero el comunicarse, esperar un 1 a 1 con su candidato y su partido, incluso algo importante, no sé si se dieron cuenta que muchos, porque hasta me incluyo, votamos por candidatos y no por partidos. O sea, quizá yo, por ejemplo, en la boleta metí gente de un lado y de otro. O sea, yo no me fui con todos los de una. Y así se sorprenderían la cantidad de personas que quizá lo hicieron de esa manera, porque estamos buscando un liderazgo diferente. Y los mismos partidos están claros y por eso le dieron, bueno, una cifra que tenía ahí, que el 70% de los jóvenes que aplicaron, que presentaron candidatura con el PRM, entraron como opción en la boleta. O sea que el mismo partido mayoritario sabe que eso está pasando y por eso renovó su plantel, de por sí un partido joven, pero lo hizo y le funcionó. Y todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, hay que estar en digital, pero hay que estar de la manera que nuestro público lo consume, hay que estar, hay que ser transparentes y sinceros. O sea, no se puede ser muy teórico en digital. O sea, mensajes claros, concretos, planes de gobierno. Entiendo que vamos a ver en las próximas elecciones también mucho material adicional de cuáles son las propuestas de los candidatos, de qué pretendo hacer en esto y esto. Y vienen cosas súper interesantes. La Junta en cualquier momento, entonces, pudiera tirar la figura del independentismo a la hora de presentarse a una contienda, porque es lo que tú acabas de decir magistralmente. Tenemos a muchísimas personas que no se abocaron a un solo partido para elegir todos los candidatos, sino voy a elegir el senador de aquí, el diputado de aquí y el presidente de aquí. Sí. O sea, se puede jugar. ¿Pudiéramos ver en algún momento un candidato a senador o un candidato a diputado independiente? Sí, nadie sabe, pero algo que me llama la atención en ese sentido es que donde probablemente más se dio esto fue en la parte de Congreso. La gente como que fue bien clara de por quién querían votar para la presidencia, porque por eso la diferencia fue abismal. Ahora, en el Congreso tuvimos muchos del partido mayoritario, pero tenemos un buen grupo mixto de partidos diferentes que evidentemente te dicen que la gente está y estará muy pendiente de qué van a proponer las personas de esa plataforma de toma de decisiones que es el Congreso. O sea, cuál es su perspectiva de vida, de qué está a favor, en qué está en contra. O sea, ese debate que tiene más de 10 años caliente, va a seguir caliente, pero va a influir mucho en el voto, porque al joven le interesa mucho sentirse representado en el Congreso por alguien que se identifique con los valores que tiene. Bueno, que yo entiendo que también nosotros ya vamos a ver más propuestas. Sí. O sea, ya las cosas están cambiando. Ya no es hace mucho que debió el menos eso. malo, ¿eh? Hay que ver propuestas Hay ya. que ver propuestas. ¿Qué me ofreces? ¿Qué me vas a dar? ¿Quién eres? O sea, ya como que las cosas tienen que cambiar. Emisora, ¿en qué se beneficia si tú ganas? ¿Tú entiendes? ¿Por qué? ¿Qué tú vas a llevar a nosotros, a la comunidad? Impacta a tu comunidad. Charlie, gusto tenerte de nuevo con nosotros. Gracias, el placer es mío y por aquí estaremos con más frecuencia. Buenísimo.